Para hablar de producción hay que definir primero unos conceptos. Y esos conceptos son los siguientes. Nosotros podemos hablar de lo que tiene que ver con Major Studios, cine independiente y cine guerrilla. Y cuando hablamos de estos términos es importante que los tengamos claros para poder diferenciar. Ojo, muchas de estas cosas pueden cambiar según tu país de origen. Yo voy a hablar básicamente de Estados Unidos y de Puerto Rico. Aunque entiendo que en la mayor parte del continente americano y muchos otros países se mantiene esto igual de una manera u otra. Hay que hablar de un poquito de historias y ir hacia la década del 20 cuando comienzan los grandes estudios de Hollywood. Esos grandes estudios de Hollywood, que muchos de ellos probablemente tú los recuerdas o los has conocido, 20th Century Fox, Universal, Metro-Goldwyn-Mayer, Paramount, Columbia, fueron los primeros estudios que se ubicaron y que conforman lo que conocemos como Hollywood, y se les conocía como Major Studios porque fueron las grandes compañías, los grandes estudios que se solidificaron entre todos y que quedaron finalmente, sobrevivieron, se establecieron y hacían todas estas producciones millonarias. Esta gente tuvo tanto dinero y tanto éxito que crearon grandes estudios con grandes estrellas de cine, con grandes contratos donde básicamente tú podías decir, pues mira, yo voy a solicitar allá a Metro-Goldwyn-Mayer, voy a llegar allá, solicité, entré, trabajé allí y allí yo pasaba mi vida y me jubilaba de Metro-Goldwyn-Mayer. Fuese como guionista, como actor, como director, etcétera. Ellos hacían contratos de exclusividad. O sea, que una vez yo pasaba a ser director de ellos, o guionista, o actor, yo probablemente me quedaba ahí. No podía cruzar de estudio. Se dieron casos y otras cositas que podemos hablar después en las clases de historia. Pero por el momento vamos a dejarlo así general y luego vamos abundando sobre esto, ¿ok? Entonces, estos Major Studios, que eran los que dominaban el mercado, eran los que tenían el poder, el dinero, de repente vieron la aparición de lo que llamamos estudios independientes. ¿Qué eran estudios independientes? Pues eran compañías mucho más pequeñas, que no tenían una red de distribución, ni estrellas de cine. Tenían un estudio y había el dueño del estudio que quizás tenía pues una plantilla de empleados mínimo, pero ciertamente no tenía actores en su contrato. O sea, hoy te podía contratar a ti como actor y en la próxima producción a otro y tú nunca más volvías a trabajar para él. No tenía esos contratos de exclusividad porque no podía mantener ese nivel de producción. Y estos estudios independientes tenían una corta duración. Muchos de ellos pues no llegaron, ¿sabes? No pasaron el tiempo y quedaron ahí. Así que se les llama estudios independientes básicamente porque no pertenecían a esa red principal de los estudios que mencioné y estaban, como quien dice, eran los renegados. Ahora, hay otro término que debemos tener claro también, que es el de cine guerrilla. Esto lo vamos a discutir también mucho más adelante, pero por ahora vamos a definir cine guerrilla tomando de punto de partida estos países o momentos históricos donde hubieron guerras, y parte de la manera de sobrevivir fue formando estos pequeños grupos guerrilleros que no pertenecían al ejército, no tenían unas armas, no tenían tanques ni todas misiles, bombas, granadas, no tenían todos los juguetitos, por decirlo así. ¿Y qué hacían? Conformaban una pequeña guerrilla de lo que sea que tuvieran, que tenían escopetas, rifles, lo que hubiese al alcance, y con poco hacían mucho porque jugaban estratégicamente. Lo de ellos no era tanto qué armas o cuántas armas tenemos y cuán grande es nuestro ejército, sino cómo con lo que tenemos nosotros vamos a ganar esta batalla y por ende la guerra. Tenían que ser bien estratégicos. Ese concepto se rescata eventualmente y se trae al cine con cineastas que quizás, personas apasionadas y amantes del cine, que no tienen los juguetes, ni el dinero, ni todas las cosas que se necesita, o que tiene un Major Studio y que tampoco tiene un estudio independiente. Así que ellos no tienen ese dinero, quizás no tienen dinero, ¿ok? Pero tienen una cámara y par de amigos. Y lugares, pues mira, tengo mi casa, puede filmar en mi casa, puede allí en el parque, ¿sabes? Vamos un momentito por allá y nos robamos el tiro. El término robar significa que no vamos a pedir permiso a las autoridades del gobierno para filmar allí. Vamos a hacer pues un acto delictivo para filmar allí. Y por eso se le llama guerrilla. Hacer mucho con poco, pero no quiere decir que sea el garete, ¿ok? Sobre todo en el cine guerrilla debe haber mucha planificación, quizás mayor que en una producción independiente o de un Major Studios, porque no tienes el dinero para resolver si metes la pata. En el cine guerrilla, un error es fatal.
pase un accidente, no hay dinero para pagar, para comprar esa cámara que se rompió o para llevar a esa persona, porque lo más probable ni siquiera hay seguro para los actores y para el crew si alguien se lastimó. Así que entonces hay muchos aspectos que podemos hablar más adelante cuando lleguemos al tema de cine guerrilla, pero vamos a enfocarnos entonces en lo que tiene que ver con el by the book. Cuando yo digo el by the book es el cómo se supone que se deben hacer las cosas.